Tenés un destino glorioso en las manos de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un destino en Dios? Quiero hablarte en esta hora del destino glorioso. Decí conmigo, destino glorioso. Levanta tus manos al cielo ahí. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra, Señor, y creemos, Señor Padre, que será una palabra rema, que será una palabra, Señor, que traiga restauración en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 73, 24. Salmo 73, 24. Me guías con tu consejo. ¿Quién nos guía? El Señor, nuestro Dios, nos guía con su consejo. ¿Cuántos se dejan guiar por Dios? A ver, levante la mano. Dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Dónde el Señor nos está llevando? ¿Dónde el Señor nos está conduciendo? ¿Dónde? Dice conmigo, el Señor me está llevando a alcanzar un destino profético glorioso. ¿Cuántos creen que Dios te está llevando a una nueva temporada donde Dios está marcando esa temporada con su favor? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, Dios me está llevando a un destino glorioso. ¿Cuántos creen que el Señor a su iglesia, a su pueblo, lo está llevando a un destino glorioso? Mirá lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 29 y 30. Porque a lo que antes conoció también los predestinó. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? ¿Nos abandonó? ¿Nos dejó? ¿Nos rechazó? Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor nos llama? Nos olvida, nos deja en la depresión, nos deja en la ansiedad, nos deja como huérfanos. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos predestina. Hermano, si usted está en esta noche aquí, bájale un poquito el micrófono. Mi hermano, si usted está en esta noche en este lugar, es porque Dios lo ha predestinado, es porque Dios te ha escogido, es porque Dios te ha llamado antes del vientre de tu madre, antes de la fundación del mundo. No lo buscamos nosotros a Dios, sino que Él nos fue a buscar primero. Yo vengo a decirte que Dios está desatando un destino profético poderoso. Hay gente que estaba turbada, hay gente que estaba desanimada, hay gente que estaba padeciendo dolor. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios está preparando un destino glorioso para ti, pero también para toda tu casa y toda tu familia. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a esto también glorificó. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay un destino, que Dios está glorificando su poder en nuestras vidas. Dios va a empezar a glorificar su poder con una unción tan poderosa que va a marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hay gente que no conocía su llamado, su propósito, pero Dios lo llamó antes del vientre de su madre, y en esta temporada Dios se va a manifestar y te va a hacer conocer cosas grandes ocultas que aún tú no conoces. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Moisés, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Amén. Moisés tenía que morir en Egipto. Moisés tenía que morir bajo la tradición y bajo la brujería de Egipto. Pero en el inmenso poder de Dios,
Pero en el destino, en los planes de Dios, Moisés tenía que escribir los 10 mandamientos. Moisés tenía que abrir el mar rojo. Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel. No sé lo que estás viviendo. A lo mejor estás viviendo un tiempo de aflicción, de lucha, ¿no es cierto?, de tormenta. Pero yo vengo a decirte que si estás en los planes de Dios, si estás en el futuro glorioso destino de Dios, se viene algo bueno para tu vida. No solamente para nosotros, sino para también toda nuestra descendencia. ¿Cuánto lo creen? Moisés tenía que morir así, porque ese era el destino del enemigo. ¿Cuántos acá han sufrido accidentes? ¿Cuántos acá han pasado dolor? ¿Cuántos acá han estado a punto de la muerte? Pero no han muerto, ¿sabes por qué? Porque estás en el radar de Dios. Estás en el radar de Dios. Y Dios dice, si no has muerto, es porque todavía sigo pensando en ti. Si no has muerto, es porque todavía sigo creyendo en ti, que vas a cumplir una asignación poderosa acá en la tierra. Sigo creyendo en ti, que vas a empezar a trabajar para mi viña, para mi obra. Gente que el diablo quería destruir, pero no han muerto porque están en el futuro. Ese destino profético está a punto de manifestarse en tu vida. ¿Cuánto lo creen? David, ¿cuánto conocen a David? David estaba siendo rechazado por su padre, por sus hermanos. Era un simple pastor de ovejas, pero estaba agendado en la agenda de Dios. Ya estaba marcado con un destino. Decir conmigo, David estaba marcado con un destino. Y ese destino no era del hombre, ese destino no era de cualquier ser humano, ese destino no era de una empresa, ese destino venía de la misma presencia de Dios, ese destino venía del trono de Dios. Y cuando vos estás predestinado en Dios, no hay diablo, ni diablito, ni diablón que pueda hacerte frente. Cuando estás destinado para Dios, no hay brujo y hechicero que pueda hacerte brujería. Cuando estás destinado para Dios, el Señor va a empezar a cumplir esa buena obra que empezó en ti. Amén. Y David tenía que ser ahí rechazado por sus padres, por sus hermanos. Tenía que tener olor a oveja. Pero ¿sabe qué? Pero en el destino de Dios, en ese futuro destino glorioso de Dios, David ya tenía la corona encima de él. David ya estaba a punto de ser promocionado. David estaba a punto de ser promocionado cuando peleara con ese gigante Goliat. No sé qué gigante se ha levantado en contra de tu casa, en contra de tu vida, en contra de tu familia. Pero si estás en el radar de Dios, si estás ya agendado en la agenda de Dios con un destino profético, nada podrá detenerte. Dios va a cumplir su voluntad en ti. Dios va a cumplir su voluntad en tu descendencia. Decime cómo cargas y cómo caminar con ese destino, y te voy a decir cuán poderoso eres. ¿Cuánto lo creen? Decir a tu hermano que tenés a tu lado, no voy a morir, sino que voy a vivir para contar las obras de Jehová. Dilo, no voy a morir, sino que voy a vivir para contar las obras del Señor. ¿Cuánto lo creen? Decir a tu hermano que tenés a tu lado, el Señor va a desatar un destino profético en mi vida hoy. Porque Dios va a empezar a llevarte en esta temporada, mi hermano, de lo mucho a lo muchísimo, de lo muchísimo a la plenitud. Porque Dios va a empezar a traer cosas nuevas para ti. Dios va a empezar a despertar ciencia, conocimiento, y hay llamados que se están desatando en esta temporada. Porque estás en el destino de Dios. Estás en ese destino, has sido predestinado. El diablo no quería que nacieras, por eso el diablo metió depresión en tu familia. El diablo no quería que nacieras, por eso el diablo metió accidentes de tránsito en tu familia. El diablo no quería que nacieras, por eso metió desánimo. El diablo no quería que nacieras, por eso metió en tu familia enfermedad. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que si estás en la agenda de Dios, si estás anotado en el libro de la vida, y si Dios ha puesto un destino profético en ti, vas a empezar a caminar sobre lo sobrenatural y te vas a levantar con poder, y el enemigo va a ser retrocedido en el nombre de Jesús.
¿Cuánto lo creen? Decir a tu hermano que tienes a tu lado: soy un destino profético caminando. Dile, soy un destino profético caminando. ¿Cómo eres tú? Soy un destino profético caminando. ¿Cómo eres tú? Soy un destino profético caminando. Yo lo veo la sanidad. ¿Cómo eres tú? Soy un destino profético caminando. No se puede levantar porque tiene el bebé. Pero ¿cuántos creen que somos un destino profético caminando? Y todas esas promesas que el Señor te puso en tu corazón en esta temporada se van a desatar. Se activa la asignación sobre ti, se activa el llamado sobre tus hijos, se activa el propósito sobre tu vida. El diablo no te mató, entonces es porque Dios va a cumplir su voluntad en tu vida en el nombre de Jesús. Efesios 3:20. ¿Creen que Dios es poderoso para hacer todas las cosas nuevas? Mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo hace las cosas Dios, chiquita? Dios restaura algunas cosas. Dios se mueve en algunas áreas. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso, ¿cómo nuestro Dios? ¿Cómo nuestro Dios? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Decí conmigo: Dios va a hacer cosas mucho más abundantes en mi vida, en mi casa, en mi familia. Dios va a empezar a trabajar en tus hijos. Los milagros que Dios va a hacer será para que le dé la gloria y la honra. Pero esos milagros son porque estás en el destino profético de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes lo que significa según el poder que actúa en nosotros? Lo digo ahora o lo digo el martes. Si así el martes no voy a pedir. ¿Sabes lo que significa eso? Según cómo aceptas el llamado de Dios. ¿Cuántos le van a decir: Señor, heme aquí, quiero servirte? Todos aquellos que tuvieron un destino profético es porque dijeron: heme aquí, Señor, quiero servirte. Los profetas fueron poderosos, los apóstoles fueron poderosos, los discípulos fueron poderosos en ese destino, porque ellos dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Usted hoy tiene que decirle al Señor: Señor, quiero trabajar para tu reino, quiero seguirte, quiero seguir conociéndote, quiero tener un encuentro poderoso contigo para que marques un destino profético en mi vida. Hay gente que carga mucho poder, pero ese poder es porque han decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y Dios va a empezar a darte lo esperado. ¿Cuánto están esperando cosas poderosas de Dios? Bueno, Dios te va a dar lo esperado, pero también Dios te va a dar lo inesperado. Pastor, la verdad que esta bendición no me la esperaba. Pastor, la verdad que este milagro no me lo esperaba. Pero como Dios ha revelado ese destino en tu vida, te va a dar lo esperado, inesperado y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho más allá. Abraham, ¿cuántos conocen a Abraham? Abraham era una persona que tenía que morir anciana y sin hijo y sin descendencia. ¿Cuánta gente acá ha hecho un milagro en el vientre? Que no podían tener hijo y Dios ha dado un hijo. Porque estás en el destino de Dios.
Estás en ese futuro destino glorioso de Dios. Abraham tenía que morir sin descendencia, mas Dios empezó a desatar ese destino glorioso en Abraham. Y dice el poder de Dios que Sara era una mujer estéril, pero empezó Dios a trabajar en Abraham y Sara y fueron padres de muchedumbre. Yo vengo a decirte de parte de Dios que tu descendencia no está perdida, tus hijos no están perdidos. El diablo te había hecho creer eso, pero están ellos en la agenda profética de Dios. Tus hijos y tu descendencia está marcada con fuego, está marcada con ese destino profético, y tú y tu descendencia no mendigarán pan. Vas a empezar a ver cómo Dios toca a tus hijos, vas a empezar a ver cómo Dios toca a tu familia. Aquellos que estaban apartados, se va a desatar un manto de salvación, porque estás en ese destino profético de parte de Dios. Abraham tenía que quedarse en Harán. ¿Cuántos conocen que Abraham salió de Harán? Harán era una nación de Cristo, una nación de Dios. ¿Qué es lo que había en Harán? Idolatría, costumbres, brujería. Hay gente que ha sido liberada de la misma brujería ancestral, generación de brujería, como lo fue Abraham. Pero Dios no te dejó hechizado, Dios no te dejó atado. ¿Sabes por qué no te dejó atado Dios? Porque tenés un destino profético en las manos de Dios. Usted a lo mejor está viendo que en su casa hay muchos brujos, a lo mejor en su familia, en sus antepasados hay brujos. Pastor, porque yo no soy brujo. ¿Sabes por qué tú no eres brujo? Porque estás en el destino de Dios y Dios quiere que trabajes para su reino en el nombre de Jesús. ¿Cuántos conocen a Daniel? Daniel tenía que morir ¿dónde? En el foso de los Pastor, ¿por qué Daniel no murió? Humanamente es imposible librarse de esos leones. Pero ¿sabes por qué no murió Daniel? Porque ya estaba con un destino profético glorioso. Daniel tenía que escribir las 70 semanas de Daniel, que es una palabra es una revelación muy parecida al Apocalipsis. Daniel tenía que seguir revelando sueños. Daniel tenía que seguir peleando con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Por eso el diablo no lo ha podido vencer. No es por tus cualidades, no es por tus habilidades, es porque estás agendado con un destino profético. El diablo no te ha podido derrotar. ¿Sabes por qué? Porque Dios manda ángeles, porque Él sabe que tarde o temprano Dios va a revelar en ti el llamado y el propósito. ¿Cuántos lo creen? Decía a tu hermano que está a tu lado: hoy Dios va a desatar ese destino glorioso en mi vida. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. ¿Quién sabe nuestros planes? Dios. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal. ¿Es para nuestro mal sus planes, sus propósitos? Y no son para nuestro mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. ¿Cómo va a ser tu futuro? Vas a estar pobre, vas a estar enfermo, vas a estar desanimado, tus hijos van a estar en la droga, en el alcohol. No, tu futuro será lleno de bienestar. Vas a tener expectativa de tu futuro, porque todo lo que declares con tu boca en este tiempo, según el destino profético de Dios, eso se va a activar en ti, se va a activar en tu casa. Tu familia está en las manos de Dios. Dios tiene el control. Yo vengo a decirle a alguien acá que estaba perdiendo la fe. Vengo a decirte que tu familia está en las manos de Dios y el futuro que te espera será glorioso, lleno de bienestar, lleno de salud, lleno de promoción, lleno de propósito, lleno de todo bien de parte. ¿Cómo va a ser tu futuro? ¿Cómo te ves en 10 años? No me hagan preguntarle uno por uno.
Una vez pregunté cómo se ve en 10 años, hermana. En 5 años le dije. Y me veo en un cajón, me dijo. Qué expectativa tan grande. Tenemos que vernos más ungidos, tenemos que vernos más sanos, tenemos que tener expectativa, porque ese destino profético en 5, en 10 años Dios lo va a realizar, Dios lo va a cumplir. No te vas a ir a un cajón sin antes ver cómo tu familia sirve en el altar con Dios. No te vas a ir a un cajón sin antes ver todas las promesas de Dios realizadas en tu vida, porque estás en un destino y tu futuro será glorioso en las manos de Dios. ¿Cuánto conocen a Esther? Esther estaba pasando gran hambre. ¿Sabes que Esther era una mujer huérfana? Y a lo mejor en esta casa hay varios huérfanos. Esther era huérfana. Esther estaba pasando necesidad, estaba pasando hambre. Pero como Esther estaba en ese futuro glorioso destino de Dios, Esther después se convirtió en reina. Decía a tu hermano que tienes a tu lado, te vas a convertir en un rey. Te vas a convertir en una reina, porque lo que Dios ha dicho, eso hará. Somos reyes y sacerdotes. ¿Usted es un esclavo? ¿Usted es un rey, una sacerdote? Somos reyes y sacerdotes. Somos perlas preciosas para Dios. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Porque estás en ese destino de Dios, estás en ese destino glorioso de Dios. Y dice que Esther después pasó a ser reina de Persia y empezó a interceder por su pueblo para que su pueblo no sea eliminado. Si hoy estás vivo, es porque Dios te va a levantar como un intercesor para tu casa y para tu familia. Si hoy estás con vida, si hoy respiras, si hoy respiras, es porque Dios te va a levantar como un intercesor, y a través de ti Dios va a traer un gran avivamiento. A través de ese destino profético Dios va a sanar a tu esposo, Dios va a sanar tu familia, Dios va a despertar hijos espirituales. Yo vengo a hablar del vientre de cada persona en este lugar. Nosotros tenemos un destino en nuestro vientre, y este año vamos a empezar a dar luz. Vamos a empezar a dar luz. Se termina todo aborto espiritual, se termina todo el tiempo de sequía. Vas a empezar a dar luz, hijos espirituales. Eso quiere decir que Dios va a empezar a intensificar tu llamado y tu propósito. Tu llamado y tu propósito están en las manos de aquel que dice: todo lo hago, todo lo puedo, nada es imposible para mí. ¿Cuántos conocen a Débora? Ya estoy terminando, no te quiero aburrir. Débora tenía que ser una simple mujer, una mujer más del montón. Pero cuando se reveló ese destino en su vida, dice que pasó a ser, ¿qué es lo que fue Débora? Fue jueza de Israel, gobernaba Israel. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Por eso yo vengo a decirle a una mujer en este lugar que no te desanime el diablo, que no te quite la esperanza el diablo. Yo vengo a hablarle a una mujer en esta noche y decirle: el diablo te ha hecho creer que Dios no te escucha, mas vengo a decirte de parte de Dios que Dios está trabajando en silencio, y verás, tus ojos verán esa promoción, y tus ojos verán cómo Dios empieza a cumplir su llamado y su propósito. ¿Cuántos conocen a Jacob? Lo quería mucho Isaac a Jacob. ¿Sí o no?
No lo quería, era rechazado. La bendición del primogénito era para su hermano Esaú. Pero Jacob estaba en ese destino glorioso de Dios. Y dice que él peleó con el ángel. Y cuando él pelea con el ángel, dice que ese ángel, el Dios mismo, Jesucristo mismo, le cambió el nombre. ¿Sabe por qué muchas veces Dios quiere cambiarte el nombre en lo espiritual? Porque cuando Dios cambia un nombre, también cambia un destino o marca un destino. Y dice que le cambió el nombre por Israel. Yo vengo a decirle a alguien acá: no vas a ser más la depresiva, no vas a ser más el muerto espiritual, no vas a ser más aquel incrédulo. Yo vengo a decirte que el destino de Dios hoy ha venido para cambiar los nombres. Tu familia será ese cambio de ese nombre. A lo mejor venís de la droga, del alcohol, de la delincuencia, pero el encuentro que vas a tener con Dios va a marcar un antes y un después, y Dios va a cambiar tu nombre. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto conocen a Elías? Estoy terminando. Pablo, sigo. Dice que Elías tenía que morir ¿por quién? Por Jezabel. Elías dice que se metió a la cueva, se metió abajo del enebro, y él empezó a decir: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué no me morí cuando nací nomás? Pero Elías tenía que capacitar o impartir. Elías tenía que impartir la unción sobre otro siervo de Dios. No tenía que morir. Por eso el diablo no puede derrotarte, porque hay gente que Dios lo está enseñando, lo está ministrando, lo está impartiendo para que impartan a otros. Y dice la palabra de Dios que Elías empezó a transferir su unción ¿a quién? A Eliseo. Y dice la palabra de Dios que Eliseo se llevó la doble. ¿Sabe qué significa eso? Que Elías había hecho en total 8 milagros. Decí conmigo 8 milagros. Eliseo hizo 15. Y cuando Eliseo murió, el diablo dijo: ves, no, lo que Dios te prometió no lo hiciste. Cuando Eliseo murió, ¿qué es lo que pasó ahí cuando estaba en la tumba? Estaba muerto y sus huesos resucitaron a un muerto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que si Dios te ha dicho que te va a dar la doble porción con ese destino profético, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Vas a sanar enfermos, vas a echar fuera demonios, vas a predicar la palabra a naciones. Dios te va a levantar como un profeta a las naciones. Dios te va a levantar como un evangelista, Dios te va a levantar como un maestro, como un apóstol, como un profeta. Dios tiene un llamado grande para tu vida, pero déjame que te diga algo. Decirle al Señor en esta noche: Señor, cambia mi nombre, Señor, quiero tener ese encuentro glorioso contigo. Por eso cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús, ¿le cambió el nombre o no? ¿Cómo pasó a ser? Pablo. Porque cuando Dios cambia un nombre, es porque Dios está marcando un destino en cada persona. Decir a tu hermano de tercer lado: hoy Dios va a cambiar tu nombre. Dile, hoy Dios va a cambiar tu nombre. ¿Cuántos conocen a Ruth? Ruth perdió a su esposo, no tenía hijos, vivía en la pobreza. Pero en el destino de Dios, Ruth se tenía que casar con un rey. Yo no sé con quién quieres casarte, pero vengo a decirte que si esperas en Dios, Dios tiene un siervo para ti. Dios tiene un siervo para ti. El que espera no desespera, dice el dicho. Y cuando se dice de novio, por eso la palabra novio, ¿usted sabía qué significa novio? No vio que era golpeador, no vio que era infiel. Por eso es novio, para conocerlo primero y orar. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: hoy Dios va a desatar un destino profético en mi vida. Dilo. ¿Cuántos conocen a Nehemías? Ya con esto estoy terminando. Nehemías tenía que morir exiliado en Persia.
Pero el destino profético de Dios era que tenía que reconstruir a Jerusalén, los muros de Jerusalén. Hay gente que no ha muerto porque Dios te va a hacer un edificador. Dios te va a levantar como uno que empiece a edificar, a reconstruir muros caídos. Hay gente que está caída, y Dios te va a usar a ti para levantarlo, para sanarlo, para ungirlo. Dios te va a usar. Ese destino profético ha venido para ungirte. ¿Y sabes lo que significa la unción, ser ungido? Hijo del aceite. ¿Cuántos acá son hijos del aceite? ¿Cuántos acá son hijos del aceite? Ana tenía que morir estéril. ¿Cuántos conocen a Ana? Ana tenía que morir estéril. Pero en el destino profético de Dios, destino glorioso de Dios, Ana iba a traer una asignación poderosa acá a la tierra. ¿Quién era esa asignación? Samuel, su hijo Samuel. Fue uno de los grandes profetas de todos los tiempos. Fue uno de los jueces más grandes de Israel. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no eres estéril. Vengo a decirte que no eres estéril en lo espiritual. Vas a producir en este año. Vas a empezar a dar a luz cosas y asignaciones poderosas. Dice la palabra de Dios que María, la madre de Jesús, dice que ella trajo una asignación poderosa, pero ella dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: hoy se va a desatar un destino glorioso en tu vida. Josué tenía que morir ¿dónde? En él. Te escuché justo, Fran. Josué tenía que morir en el desierto. ¿Pero por qué no murió Josué en el desierto? Porque no murió porque Dios tenía planes con Josué. No vas a morir porque Dios tiene planes con tu vida. No vas a abortar el llamado porque Dios tiene planes con tu vida. No vas a rechazar el propósito porque Dios tiene planes con tu vida. Vengo a decirle a alguien acá que ha estado perdiendo la fe, que estás en un destino profético, que Dios está en este tiempo por despertar, por impartir. No vas a ser un fracasado. Nada te va a ir mal. Es más, vengo a decirte que lo mejor está por venir, porque Dios empieza a cumplir su promesa sobre ti. ¿Cuántos conocen a José? ¿Dónde tenía que morir José? ¿En una cisterna? Muy bien. José tenía que morir en una cisterna. ¿Y por qué no murió? Porque tenía un destino marcado por Dios. ¿Qué es lo que pasó con José? ¿Dónde tenía que morir? En la cárcel. Acusado justamente por haber abusado a la mujer de Potifar. Pero ¿por qué no murió en esa cárcel? Porque tenía un destino marcado por Dios. ¿Qué es lo que hizo José después? ¿A dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar ese destino de Dios con José? ¿Dónde fue a parar? Dice que Dios lo convirtió en un gobernador de Egipto. Él estaba al mando de Egipto. Él manejaba todo Egipto. Vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a sacar del desierto para llevarte a un palacio, porque ese es el llamado y el propósito de Dios, y ese es el destino de parte de Dios. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Es natural lo que Dios ha preparado? Es sobrenatural. Dios te va a hacer alcanzar propósitos sin límite. Dios no tiene frontera, Dios no tiene límite. Su llamado y su propósito es tan poderoso sobre ti que Él ha empezado a perseguirte. Hay gente que quería rendirse y tirar la toalla, mas vengo a decirte de parte de Dios que todavía está encendido esa llama sobre ti, y esa llama se llama, ese fuego se llama destino profético. Eso está encendido en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Jeremías
1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Lo había conocido antes el Señor a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciere te santifiqué y te di por profetas a las naciones. ¿Sabes lo que significa santificar? ¿Sabes lo que significa santificar? Decir conmigo, apartar. Dígalo otra vez, apartar. ¿Qué es lo que hizo Dios ante el vientre de la madre o ante la fundación del mundo? Te apartó, me apartó para un propósito. Si estás vivo es porque en este tiempo Dios va a desatar ese llamado, ese propósito. Vengo a decirte que Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo. Son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Vengo a decirte que hay esperanza. Vengo a decirte que no todo está perdido. Vengo a decirte que lo mejor está por venir. Vengo a decirte que hay expectativa de lo que Dios ha comenzado a hacer. Ya estoy terminando, no te quiero aburrir. Isaías 49:1 dice que somos saetas bruñidas. ¿Alguien sabe lo que es una saeta? Una flecha. Y cuando la bruñen, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esa saeta sea bruñida? Tiene que pasar por el fuego. Es doloroso el fuego. Pero esa saeta es afilada, esa flecha es afilada por el fuego para que den el blanco. Para que llegue al propósito, para que lleve a la asignación, para que llegue al sueño, al anhelo. Vengo a decirte de parte de Dios que vas a dar en el blanco, vas a dar en el blanco. Se desatan los sueños, se desatan los proyectos, se desata el trabajo, se desata lo económico, se desata lo financiero. Vengo a decirte que eres una saeta que vas a dar en el blanco para conquistar, para encontrar territorio, para seguir avanzando, para seguir glorificando a Dios. Con esto termino. Hebreos 11:31. Por la fe de la prostituta Rahab. ¿Tuvo fe la prostituta? Por la fe de la prostituta Rahab, su destino y su descendencia fueron para Dios. Versión MM. ¿Saben cuál es la versión MM? Martín Mayer. Ese versículo lo traté de desglosar para escribir eso. ¿Cómo dice? Por la fe de la prostituta Rahab, su destino y su descendencia fueron para Dios. ¿Cuántos conocieron a Rahab? ¿Qué es lo que hizo Rahab? Escondió los espías para que el pueblo de Israel avance y conquiste y llegue a Canaán, a la tierra prometida. Mira lo que hizo, una decisión de honrar a Dios. Mira lo que hizo, querer ser de bendición para el pueblo de Dios. Pastor, ¿cómo cambio mi destino y mi descendencia? ¿Sabes cómo cambiar tu destino y tu descendencia? Con una decisión de decirle, Señor, te amo sobre todas las cosas. Pastor, ¿cómo cambio mi destino para mi familia? Con la decisión de hoy rendirte por completo a Cristo. Pastor, ¿cómo cambio mi descendencia? Cuando decís, Señor, quiero ser transformado para poder transformar a mi familia. Señor, quiero ser libre para poder hacer libre a mi familia. Esa decisión marcó un destino profético ya. Y cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 1, ¿en qué genealogía está Rahab? ¿En quién? En la genealogía de Jesús. Estaba agendada en la genealogía de Jesús. Ella dijo, yo no quiero seguir igual. Ya me cansé de sufrir. Ya me cansé de estar con hombres. Ya me cansé de estar en la depresión. Ya me cansé de estar en la amargura. Voy a querer servir a mi Dios.
Y esa decisión cambió un antes y un después en ella. Esa determinación, ese arrepentimiento genuino hizo que su descendencia sea bendita. Esa decisión, ese poder de decisión cambia los destinos del diablo. Esa decisión hace que los infiernos retrocedan. Por la fe de la prostituta Rahab, su destino y su descendencia fueron para Dios. Hay alguien acá que tomó una decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántos le pueden decir, quiero conocer a Jesús? Muchos de los que están acá están cansados, agobiados, porque el diablo está maltratando la descendencia. Dice la palabra de Dios que cuando José lo tiraron a la cisterna, los hermanos que lo habían tirado a la cisterna fueron a decirle al padre Jacob, tu hijo, tu preferido está muerto. Y dice la palabra que Jacob por varios días hizo duelo. Es más, dice que se quitaba la ropa, se rompía la ropa del mismo sufrimiento. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Jacob estaba llorando por una mentira. Y hay gente que está llorando por una mentira del diablo sobre los hijos. Hay gente que está sufriendo por una mentira del diablo. Si tus hijos han sido comprados a precio de sangre, tu familia ha sido comprada a precio de sangre, vamos a decirle, Señor, quiero conocerte, porque quiero que mi descendencia sea bendita. Dile, Señor, quiero conocerte, porque quiero lo mejor para mis hijos. Quiero que ellos te sirvan, te adoren. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Vamos, dile, quiero conocer a Jesús. Dile, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Cambia mi familia. Cambia mi destino, Señor. Se rompe toda palabra maldiciente. Se rompe toda maldición generacional. Se rompe toda iniquidad en tu familia. Estás en el radar de Dios. Estás en el radar de Dios. Dios ya te tiene pescado. Dios ya te tiene pescado. Dios ya te tiene agendado. Hay una agenda profética para este 2025. Hay una agenda profética. Hay una agenda